¿Qué tal? Estamos nuevamente en el podcast Endeudados Anónimos con un episodio más. A los que están escuchándonos por primera vez, les explicamos muy rápidamente en qué consiste este podcast. Nosotros leemos historias reales de personas que están en una situación de deuda terrible, incontrolable, caótica, y que le han escrito a la experta en finanzas personales, Elaine Miranda. Ella ha ido compilando todas estas cartas y, por supuesto, las leemos sin revelar ningún nombre, ni apellido, ni información de ningún tipo. Pero lo que queremos con ellas es aprender, es discutir estos casos para poder aprender cómo las personas llegan a ese nivel de deuda y, por supuesto, cómo pueden salir. Si es que se puede salir, porque también hay casos de casos. Quiero darle la bienvenida a mi colega en este podcast, Elaine Miranda, desde Managua, Nicaragua. Elaine, ¿qué tal? Bien, ¿y vos, Ricardo? Muy bien, muriéndonos de calor los dos. Estamos en lugares muy separados geográficamente, pero en los dos creo que estamos con la misma oleada de calor horrible. ¿Me equivoco? Está terrible el calor, terrible, terrible. Aquí incluso ha estado temblando un poquito. Para los que son de Nicaragua ya saben que normalmente cuando hace bastante calor como que están bien relacionados, ¿verdad? Los dos factores. Sí, uno se va a dormir y siente que la casa tiembla cada 5 minutos. Es una cosa, es así como cuando sentís que te tiembla el celular en la pierna y no sabes si realmente te vibró y te entró un mensaje y te lo chequeas. Es así, pero con el resto de la casa. Ok. Dicho esto, nosotros quisiéramos, por supuesto, invitarles a todos ustedes a que compartan este podcast, a que le cuenten a las personas que ustedes conocen, porque todos tenemos algún caso cercano, si es que acaso no es el nuestro, de endeudamiento, de personas que están en una situación de deuda muy difícil. Pero ahora, Elaine, también es muy probable que todos tengamos algún conocido o familiar que esté buscando cómo migrar. Sí. Digo, ¿has conocido gente? No, Recientemente, totalmente. digo. O sea, yo creo que el tema de la migración no para. O sea, no para no nada más en Nicaragua, sino en todos nuestros países. A veces creo que tenemos como oleadas más fuertes y salen en todas las noticias, no solamente de los países de Centroamérica, sino también ya lo ves en las noticias de los canales latinos en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando la migración se pone dura. Pero creo que es algo que siempre está ahí y normalmente asociamos la migración a países como Estados Unidos o México, pero también la gente migra a otros países, ¿verdad? A Costa Rica, a Panamá, en el caso de Nicaragua. Y dejar tu país nunca es fácil, Ricardo, la verdad. Creo que lo más difícil de las historias que he escuchado es conseguir los fondos como para que una persona pueda migrar de una manera segura y que puedan establecerse en el país. Y digo, no estamos hablando ahorita ni siquiera necesariamente de migración indocumentada, pues o sea, estamos hablando de cualquier tipo de migración en la que uno tiene que cambiar de país, de entorno, y uno tiene que buscar cómo sobrevivir en un lugar a donde puede o no que conozcas a alguien que te ayude. La carta de hoy precisamente es de una persona que se endeudó para poder emigrar, para poder salir de Nicaragua, y creo que esta historia podría darnos muchas lecciones que aprender, y por eso queríamos discutir esta carta hoy. Y Elaine, yo te invito a que seas vos quien la lea, así que Perfecto. cuando querrás. Hola Ela, buenos días. Quería una recomendación tuya, de ser posible, a que me respondas este email. Mira, hace 3 años decidí emigrar hacia Ciudad Panamá, porque mi situación económica estaba mal. Presté dinero para el viaje, empecé a trabajar y poco a poco empecé a mandar cuotas a la cuenta del préstamo. El dinero me lo había prestado un familiar. La cosa es que por mi mala cabeza y por supuesto mala administración de mi dinero, dejé de mandar plata, me enredé toda. Luego empecé a hacer mis papeles para la estadía en el país y volví a prestarle a un amigo toda esa plata que quedamos, que se la pagaría en cuotas también. Salí embarazada de mi primer bebé y tuve un embarazo de alto riesgo. Mi pareja y yo siempre trabajamos, pero entonces él aportaba los gastos de la casa, el alquiler, la comida, los pasajes, etc., mientras yo lo poco que ganaba lo gastaba en doctores, medicamentos y demás. Al final, salí de subsidio por el parto de mi bebé y en los 3 meses de subsidio, a 1 mes por reincorporarme, este tipo, mi jefe, me echó del trabajo sin liquidación por 2 años de trabajo. Mi bebé ya tenía 2 meses de nacida. Mi hija ahora tiene 9 meses y hasta hace una semana empecé a trabajar, gracias a Dios. Todas mis deudas han estado estancadas. Aparte que mi pareja ha prestado plata porque la hemos pasado muy mal económicamente.
Ahora él está en un trabajo que no es nada estable. Lleva 2 semanas que no trabaja y pues no está generando dinero. Y me siento en la obligación de ayudarlo con esas deudas porque ese dinero se ha ocupado en gastos de la casa, la bebé, etc. Bueno, ahora viene lo que quiero que me ayudes a organizar, porque ahora que tengo una bebé y empecé a trabajar, no quiero ni deseo volver a tener este desorden financiero. Quiero y deseo abrir una cuenta bancaria para ahorrar por el futuro de mi bebé y tener un fondo de emergencias para mi hogar. Necesito salir de mis deudas porque la culpa no me deja. Me siento mal por las personas que me han dado la mano prestando y pues que le he quedado mal. Primero me salta a la vista el nivel como de conciencia que tiene ella sobre el problema y las ganas que tiene de salir de él. Pues yo creo que a veces cuando estamos muy metidos en un problema se nos hace muy difícil tomar esa actitud de, bueno, a ver, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo podemos ser proactivos y hacer las cosas bien? Así que creo que quiero resaltar eso y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Lo primero también es que cuando una persona sale del país por necesidad, o sea, porque necesita buscar mejores oportunidades o porque la está pasando muy mal en el país, es porque ya de por sí está en una situación económica muy seguramente que le dificulta vivir. Claro. Vivir ya sea cómodamente o vivir con dignidad, etc. Entonces, ella lo que hizo fue entonces, al no tener dinero acá y ver cómo buscar conseguir dinero afuera, qué tan sabio, qué tan correcto, qué tan estratégico fue pedir un préstamo para salir. O sea, es una apuesta, pues vos prestás el dinero y vos decís, yo creo que de aquí a un poco tiempo me va a ir bien como pagar este préstamo, pero también puede ser que no te vaya bien y que te quedes, además de tu mala situación económica, además de estar en un país nuevo, con una deuda más. Entonces quería hacerte esa pregunta primero. Sí, mira, yo esto lo veo como vemos una inversión. No digo que esto sea una inversión, digo que el tratamiento que le tenemos que dar es ese. Y a ver, en una inversión siempre hay un riesgo, ¿verdad? Entonces a veces puedes ganar, a veces puedes perder, pero muchas veces la única manera en que logras hacer esa inversión es a través de un financiamiento, a través de un préstamo. Entonces yo estoy de acuerdo con vos en que en la mayoría de los casos, si estás migrando en estas condiciones es porque te está yendo muy mal en tu país y quizás esa es como la única salida que tenés. Esta persona es de Nicaragua, vos y yo somos de Nicaragua y sabemos lo difícil que uno se la puede pasar económicamente en este país cuando no tenés un ingreso, cuando no tenés un trabajo o cuando ese trabajo te está pagando el mínimo. Así que, si bien, claro, sería más fácil para ella y sería más financieramente estable que si hubiera ido, por ejemplo, con ahorros y no con un préstamo, quizás era la única salida que tenía. Entonces, no lo veo del todo mal, fíjate. Y yo me enfocaría en la siguiente parte. Ella dice, yo comencé a pagar, o sea, ella llega a Panamá, tiene un trabajo, comienza a mandar el dinero para abonar a las cuotas del préstamo y quiero retomar las palabras que ella utiliza. Ella dice, por mi mala cabeza y por supuesto mala administración de mi dinero, dejé de mandar plata. Ok, ahora, hay 1000 interpretaciones de eso, ¿verdad? Puede ser porque haya sido que gastó el dinero tal vez en cosas que no necesitaba, o puede ser porque se encontró con un país que era mucho más caro de lo que esperaba, porque también eso pasa. O sea, vos te vas a Costa Rica e inmediatamente sentís la diferencia en los precios. Vos te vas a Panamá y también. Entonces también es una cuestión como de que de pronto tenés un ingreso y vos crees que con ese ingreso te va a ajustar igual que como te ajusta en Nicaragua y realmente no, pues, o sea, de pronto te encontrás con eso. Lo que te quiero decir es que no hay manera de saber, ella no explica qué fue lo que pasó con eso. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Vos te vas a otro país y los costos van a ser prácticamente en casi cualquier país van a ser más altos que en Nicaragua. La renta te va a costar más, la comida te va a costar más, el transporte te va a costar más. Entonces, cuando vos llegas a un nuevo país, tenés que poner los pies sobre el país en el que está y empezar a hacer, de hecho idealmente sería desde antes, ¿verdad? O sea, empezar a hacer indagaciones con gente que conozcas, de decirle, mira más o menos cuánto te cuesta una renta, mira más o menos cuánto gastas en comida, mira más o menos, y irte con una buena idea para que sepas también cuánto es lo mínimo a lo que podés aspirar a ganar para poder cubrir todo esto, más las cuotas que tenés que pagar. Entonces, digamos que no lo hizo, ¿verdad? Ya llegaste al país, te toca hacerlo de cero, ya estás ahí, ok, ya estoy aquí, ya estoy viviendo, cuánto estoy gastando en renta, cuánto necesito para comer, cuánto para lo esto. Volvemos a la base, Ricardo, al famoso presupuesto, al darle un plan a tu dinero. Si ella tiene X trabajo y está ganando X cantidad de dinero, ok, ¿cómo lo va a administrar de la mejor manera?
Muchas veces porque ella dice, me lo prestó un familiar ese dinero. Normalmente cuando un familiar quien nos presta el dinero, no hay tanta exigencia como cuando es con una entidad bancaria o con una entidad financiera, que vos tenés que dar X cuota, X fecha, siempre sí o sí, y en el momento en que no pagas los intereses comienzan a correr, caes en mora y todo lo demás. Hay cierta flexibilidad. Entonces yo creo que vos podrías hasta llegar a un acuerdo y decirle, mira, familiar, gracias por prestarme el dinero, la verdad ya estoy aquí, muchísimas gracias. Mira, ya saqué cuentas con todo, con lo que yo gano, menos todos los gastos que tengo, yo me comprometo, y tiene que ser un compromiso real, o sea, tuyo con la persona, pero hasta con vos misma, de decir, lo que yo me comprometo a darte todos los meses es X cantidad. Yo voy a ser un poquito menos benevolente que vos cuando decís no sabemos lo que pasó, ¿verdad? Por eso que todo estaba más cara. Para mí, cuando alguien dice mi mala cabeza, mi mala administración, claramente quiere decir que estuviste organizando mal tu dinero, porque además ella comenzó mandando dinero, es decir, al comienzo sí le daba y después no le comenzó a dar. Y una de las cosas que yo siempre digo es, cuando no organizamos bien nuestras finanzas, cuando no hacemos un presupuesto, cuando no controlamos el gasto, es súper fácil gastarte todo lo que ganas. Entonces, digamos que ella en Nicaragua ganara, no sé, $200 salario mínimo, y se va allá y gana, no sé, 400, y tal vez lo que necesita para vivir es en un camino en el medio, son 300. Entonces, ese dinero adicional que ella tiene, que vos podrías decir, bueno, al inicio lo tiene que pagar, ¿verdad? La cuota para que salga de deuda, es muy fácil acabarse ese dinero porque nuestro cerebro está codificado de esa manera para consumirnos el 100% de los ingresos que tenemos. Entre más ganamos, más gastamos. Si no hay un orden, si no hay un presupuesto, eso siempre nos va a suceder. Qué interesante, fíjate, no lo había visto de esa manera, es verdad. O sea, uno, digo, sobre todo cuando uno ha tenido dificultades económicas, de pronto te entra más dinero de lo que te entraba antes y vos decís, wow, o sea, esto hay que gastarlo, si esto está aquí para... Digo, uno se siente también, hemos hablado de esto antes, con la necesidad como de recompensarse por todas las dificultades que uno ha vivido. Vamos a lo otro, Elaine. Ella hizo otro préstamo. Aquí me meto en un tema delicado porque, bueno, ella habla de que salió embarazada, no, muy probablemente puede ser que la estaban esperando, que estaban procurando tener una bebé, o tal vez no, pues independientemente de eso, uno no sabe qué te trae el futuro, uno no sabe en dónde va a estar dentro de un año, dentro de 2 años, y no sé entonces qué tanto uno debe también de incluir la planificación familiar dentro de toda esta planificación financiera que uno se hace para poder sobrevivir fuera de tu país. Pero yo creo que ahí estoy tal vez desviándome un poco del tema. Con respecto al segundo préstamo que ella toma, ella primero le había prestado a un familiar, después le prestó a un amigo y ahora se quedó entonces con 2 deudas porque vino la bebé y ya con la bebé vienen muchísimos más gastos. ¿Quién sabe qué tan caro debe ser mantener a un bebé en Panamá? Pero entonces, ¿qué debió hacer ella? ¿Debió evitar hacer ese préstamo? ¿Debió planificar su embarazo? Digo, ¿cómo darle una lección de vida a una persona sin meternos demasiado en sus decisiones y en su vida? Exacto, sin meternos, fíjate, en el tema del embarazo, porque efectivamente no sabemos si fue planificado, si fue una sorpresa, no importa, ¿verdad? La bebé ya está ahí, pero el tema de pedir un préstamo, ella pide ese préstamo para cancelarle al familiar al que ella siente que le ha quedado mal. Entonces al final estamos cavando un hoyo para tapar otro. Esto también es un comportamiento súper típico. A veces lo hacemos con gente cercana a nosotros, ¿verdad? Como ella, de un amigo le paga a un familiar, pero también lo hacemos con la banca, ¿verdad? La famosa consolidación de deuda, eso es lo que es un solo préstamo que te permite cubrir 3, 4 o 5 otros préstamos pequeños que tenés abiertos y te le quedas debiendo a una sola entidad. Como siempre digo, el problema con esto no es el préstamo en sí mismo, es que no estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos, sino que estamos buscando una salida fácil. Ya sabes, ella le dejó de pagar a su familiar, tenía cuotas atrasadas, obviamente esto te genera estrés, te genera vergüenza, conflictos familiares, genera culpa. Sí. Conflicto familiar, entonces vos querés una salida fácil, decir, ¿cómo le pago ya rápido a esta persona para deshacerme de ese problema? Pero te deshaces momentáneamente, o sea, al final vas a tener la misma deuda que ya tenías con ese, solamente que cambiaste de persona, pero el monto sigue ahí. Entonces, si vos no vas a la base de reorganizar tu finanza y decir, ¿cómo yo voy a pagar este nuevo préstamo? El monto sigue siendo el mismo, solamente cambió la persona, pues obviamente vas a continuar endeudada. Y además de eso, el embarazo, que no sabemos si fue planificado o no, fue de alto riesgo, después se queda sin trabajo. Entonces, te empiezan a pasar una serie de cosas como una tras otra, pero lo que yo quiero rescatar de esto y que yo como mamá
También me pasó, es que cuando vos tenés un hijo, de alguna manera querés ser mejor. Las personas siempre queremos ser mejores, ¿verdad? Queremos comer más saludable, queremos ser más ahorrativas, queremos ser mejores personas, etc. Pero cuando viene un hijo a tu vida, como que eso se multiplica, sobre todo cuando están recién nacidos. Querés que tu vida cambie para poder cambiar la vida de tu bebé. Entonces ella dice al final, quiero abrir una cuenta de ahorro para este bebé, quiero tener orden financiero, quiero salir de deuda. La mala noticia es que esta motivación te dura un par de meses nada más, ¿verdad? Después como que tu vida sigue más o menos igual. Pero en este caso, ella puede utilizar esa motivación inicial para decir, si yo no quiero que mi hija sufra o pase necesidades o pase precariedades y además sufra por una mala educación financiera que yo le voy a transmitir, yo tengo que empezar a hacer cambios ahorita. Si bien me parece excelente que esté pensando en una cuenta de ahorro para su hija, su prioridad en este momento es salir de deudas, porque si tiene ingresos limitados, lamentablemente ahorita no va a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ok, entonces es ser realista, primero que todo. Totalmente. Con respecto a las aspiraciones y saber de que sí hay una salida al problema, pues, pero que sí hay que tener paciencia e ir paso a paso. Y esto, también lo hemos hablado antes, implicaría sacrificios, o sea, sacrificios a veces de comodidad, sacrificios de ciertos gustos, sacrificios, esperemos que nunca tenga que ser de necesidades, pero sacrificios en sí. Esta pues una carta que llegó, ella cuenta pues de que tiene 3 años en Panamá, evidentemente creo que ha pasado por muchísimas cosas como para llegar a este punto en el que ya solicita ayuda y es muy bueno que tomemos esto en cuenta porque las personas que piensan salir del país, las personas que piensan emigrar, que saben de que tal vez están haciéndolo porque quieren salir de una situación difícil para estar en una situación no tan difícil como la que están, hay que hacer todo lo posible para no estar en una situación aún más complicada que en la que estaban en su país de origen. Y esto va para todos los países que tienen migración frecuente, pues, o sea, y Nicaragua como uno de ellos, creo que vale la pena recalcar y resaltar el mensaje. Sí. Sí, yo con lo que me quedaría, fíjate, para las personas que están pensando en migrar, yo no vengo a decir, no migren, porque la verdad es que cada quien conoce sus propias condiciones y sus necesidades y por qué lo está haciendo. Es número uno, primero hagan una investigación, o sea, ¿por qué me voy a ir a ese país? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me tengo que llevar? Dos, intenten que la plata con la que van a hacer ese cambio de país no sea prestada, sino en la medida de lo posible que sea ahorrado. Y eso quiere decir que con lo poco que ganas ahorita vas a tener que restringirte un montón para que la mayor parte sea ahorrado, y se le conoce como sacrificio, y todo sacrificio tiene su recompensa. Y número tres, una vez que llegas al otro país, no te puedes dejar emocionar por el nuevo monto que ganas, que probablemente, o sea, va a parecer como que es más, numéricamente va a ser un monto mayor, tal vez el doble o el triple de lo que ganabas aquí, pero también tienes que considerar que los costos y los gastos que vas a tener también van a ser como el doble. Entonces hay que tener cabeza fría para eso, ¿verdad? Y decir, ok, ¿cuánto realmente me va a costar? ¿Cuánto me queda trabajar, vivir bajo un presupuesto y siempre ahorrar? Porque si en tu país que tenés familia, amigos, toda una red de apoyo, una comunidad, ¿verdad? Que te puede ayudar en un momento de necesidad, es difícil. Imagínate cuando vos te vas a otro lugar y estás solo. Totalmente de acuerdo, Elaine, y muchísimas gracias también por hacer ese mensaje, porque sí, en el mundo que vivimos es un mundo globalizado donde la gente viaja, y aquí no solamente hablamos de irse a países cercanos acá como Costa Rica, Panamá, México, El Salvador, estamos hablando de que mucha gente va a Europa, la gente va a Estados Unidos, se van para el sur, en algunos casos, tal vez no a menor escala que los otros países, pero se van. Las condiciones siempre son diferentes y es bueno hacer una investigación. En la medida de lo posible, tenemos el internet en nuestras manos, los que lo tengan. Ahí tenemos toda la información necesaria sobre los costos, sobre el costo de las viviendas, qué ciudades son más caras que otras, qué ciudades son más seguras que otras, dónde puede ser que sea más fácil encontrar empleo, etcétera. Sirve bastante. Y lo otro que también tomar en cuenta, o sea, a ver si cada uno se va en sus condiciones particulares, pero también a veces nos dejamos guiar por lo que dice la gente, ¿verdad? Entonces, que todo el mundo dice que en tal lugar nos vamos, pero por ejemplo, no es lo mismo migrar con hijos que sin hijos. Entonces, las variables que tenés que tomar en cuenta, o sea, por ejemplo, si yo me fuera a ir, yo pensaría en qué lugar es como un poquito más seguro, la vida más tranquila, donde hay buenos colegios que sean gratuitos, ya sabes, o sea, que tal vez es algo que vos no tomarías en cuenta y pensarías tal vez, no sé, en qué lugar me puedo mover más fácilmente, en qué lugar hay más posibilidades de ingreso, etcétera. Totalmente. Ela, obviamente todas estas personas te escriben a vos porque tenés una plataforma que ya lleva más de 10 años dando todo tipo de información sobre finanzas personales, consejería, asesoría, consultoría, y me gustaría cómo pueden las personas encontrar todos estos artículos que ha hecho y la página como tal.
La página web donde hay más de 1000 artículos escritos, hay casi 30 diferentes descargables y ebooks que pueden utilizar gratuitamente, es plataconplatica.com, y en cualquier red social, YouTube, Instagram, Facebook, también me pueden encontrar como Plata con Plática. Una invitación a que a través de cualquiera de esas redes nos pueden también mandar sus testimonios, sus historias que podemos contar anónimamente en este podcast. Y de esta manera nosotros les agradecemos por escucharnos. Compartan el podcast, compártanlo con la gente que conocen y estoy seguro que a más de alguien le vamos a poder ayudar. De esta manera les invitamos a escucharnos en el próximo episodio de Endeudados Anónimos. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.